Semanalmente a Berlín, a Alemania, con la Deutsche Welle y el reporte de Juliana González. Juliana, buenos días desde Caracas. Hola Eduardo, qué gusto saludarte y estar de vuelta con ustedes en estas mañanas latinoamericanas. Así es. Bueno, Juliana, definitivamente la pandemia y todo lo que se hace para intentar neutralizarla sigue siendo el tema central. Y hay muchas noticias desde Alemania, desde Europa. Por ejemplo, Alemania decide modificar su ley de infecciones. ¿Por qué? Bueno, hay que pensar, Eduardo, que estamos en un país federado, tiene que ver también con esa historia y los resultados de la Segunda Guerra Mundial, donde por supuesto no era de interés que la gran fuerza residiera en un poder central como lo tenemos en varios países latinoamericanos o en la vecina Francia, para no ir más lejos, sino que el poder ha sido fragmentado y cada uno de los 16 estados federados alemanes es soberano y autónomo en algunas competencias como la justicia, la educación y en este caso de la pandemia, la aplicación de las normas de confinamiento. El gobierno central y los 16 estados federados habían llegado a un acuerdo hace un mes ya, Eduardo, donde la tasa de incidencia de 100 por cada 100.000 habitantes determinaría mucho, determinaría cuándo hay cierres, cuándo se relajan, de qué manera se pueden continuar sin cierres, pero por ejemplo con una estrategia de test masivos. Sin embargo, el país, Alemania en este caso, experimenta un repunte de esa llamada tercera ola con más de 160 casos por cada 100.000 habitantes y muchos de los estados federados apenas han tomado las medidas correctivas al respecto y es por eso que el gobierno central ha decidido presentar este proyecto de ley que debe ser aprobado aún por el Parlamento la próxima semana, que busca modificar precisamente esta variable, que por cada 100 contagios, independiente, esta vez podrá ser el coronavirus, no sabemos unas futuras pandemias, por cada 100.000 habitantes sea el gobierno el gobierno central el que pueda imponer esas medidas de orden nacional para evitar un poco esa colcha de retazos, por así decirlo, que sucede en este momento con unos estados federados cumpliendo las normativas acordadas y con otros pasándoselas un poco por debajo de la mesa. Juliana, vayamos más allá y específicamente con toda esta controversia alrededor de la vacuna Johnson & Johnson. La Unión Europea decide su suspensión. ¿Cómo se aprecia la perspectiva de esta discusión? Bueno, en realidad hay que pensar que es la misma empresa, Eduardo, la que le pone un freno en este momento a la vacuna, precisamente por ese tema de trombos. Y no hay que olvidar que hay un antecedente fuerte, sobre todo en el continente europeo, Eduardo, que tiene que ver con AstraZeneca. Las dos vacunas comparten el mismo principio de vectores. La de AstraZeneca son 2 dosis, la de Johnson & Johnson una sola dosis, pero comparten el mismo principio y tienen por esto las mismas probabilidades de generar esos trombos. Entonces, ante las primeras evidencias de Johnson & Johnson en los Estados Unidos con la formación de trombos, la empresa decide suspender los despachos hasta no tener una información más acertada. Esto tiene dos lecturas, Eduardo. Por supuesto, genera miedo entre la población, genera un poco de pánico, de expectativa, qué va a pasar, pero también por el otro lado hay que verlo como una noticia positiva, y es que todos estos medicamentos necesitan sí o sí esa vigilancia farmacológica y no hay ningún medicamento, Eduardo, hasta el momento que esté libre de cualquier complicación. Lo que tienen que ver, por supuesto, las autoridades es si estos efectos secundarios suceden con frecuencia o si son casos desafortunados que ocurren uno en cada millón, uno en cada 100.000, y justamente eso es lo que quiere hacer también Johnson & Johnson, determinar la frecuencia de este fenómeno para saber que si la vacuna es 100% segura, pero de eso parten, por supuesto, las autoridades, pero es importante que se haga esta vigilancia para la tranquilidad de todos. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta el caso de Europa, el de la Unión Europea, que es uno de los mayores compradores
que podríamos decir incluso acaparadores de las vacunas existentes, de la oferta de vacunas existentes europeas y estadounidenses. El hecho de que esta vacuna no llegue en el mes de abril retrasa muchísimo esa campaña de vacunación que ha sido lenta y tropezada en este continente. En un minuto aproximadamente, por favor, Juliana, la solicitud que está haciendo a la EMA el propio presidente ruso, Vladimir Putin, para el Sputnik, para que apruebe el Sputnik V. Interesante este detalle, ¿no? Así es, Eduardo. Sin embargo, está bastante complicada esta regulación. De hecho, un equipo técnico europeo ha viajado a Rusia. Si bien la vacuna tiene, digamos, unas buenas referencias por las publicaciones en The Lancet, lo cierto es que hay muchas dudas porque los datos primarios para evaluar la efectividad o no de la vacuna no se conocen realmente. Se conocen estudios, pero no se conocen los datos primarios. Así que ese tema está en veremos, aunque sabemos que Alemania, por ejemplo, ya ofreció en Baviera una sede para producir esta vacuna y lo mismo un espacio en Italia, pero es un tema que está un poco en las nubes. Qué interesante. Juliana, como siempre, muy agradecidos y muy interesados en tus reportes. Un gran abrazo. Hasta la próxima semana. Otro de vuelta y nos vemos la próxima semana. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a Juliana González una vez más por tu reporte desde Berlín, Alemania, a través de la Deutsche Welle. Siempre gentil, siempre dispuesta. Hasta la próxima semana.